Muy buenos días, buenas noches, buenas Amén. tardes, para aquel que lo ve en el momento que lo esté recibiendo. Bienvenidos a la célula, ¿sí? Que hoy en esta semana tenemos de vuelta. Que Dios los bendiga y que el Señor Jesucristo sea nuestra paz en todo tiempo. Esteban. Amén. Buenas noches, buenos días, como decía Katy, buenas tardes. No sé en qué momento del día van a estar viendo este video, pero bueno, el motivo, como habíamos hablado la semana anterior, que podamos a través de este video también poder seguir llevando la palabra del Señor y poder aprendiendo más de las actitudes y del servicio de nuestro Señor. La semana anterior veníamos viendo que el mayor de los ministerios era servir. De hecho, algo que nos correspondía a nosotros y como legado nos había dejado Jesucristo. Recuerden que todo lo que hacemos lo hacemos para que sea Él glorificado sobre todas las cosas. Por eso en el nombre de Jesús le damos la bienvenida también a los que se están sumando, a los que se van a sumar y los que van a ver detrás, después de este video. Amén. Le damos gracias, arrancamos como siempre con una pequeña mediana oración. Amén. Para darle comienzo y darle en primer lugar a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias. te damos gracias por este día. Sí. Primeramente pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, perdón por todos nuestros pecados y perdonando a aquellos que nos ofenden. Pidiéndote, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú estés tomando dominio y autoridad de todo lo que se va a hablar. Guárdanos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, y que seamos, Señor, de instrumento en tus manos. Amén. Para hacer de bendición a aquellos que lo necesitan. Tanto en el área que tus hijos, Señor, necesiten de tu palabra. Sí. Que tú estés tomando dominio y autoridad de todo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Dios lo bendiga, querido hermano. Bueno, vamos a ya entrar dentro de lo que es lo que vamos a experimentar este día, en este video. Hablamos, que íbamos a empezar a hablar de las virtudes de aquel que nos llamó, de Cristo, justamente. Y una de las virtudes, ya sabemos y entendemos, los que ya han leído la palabra del Señor y los que nos han enseñado, que en Gálatas capítulo 5, esto es, versículo 22, habla del fruto. Y conocemos bien el fruto del Espíritu, de eso, pero en eso no queremos detenernos, esa es otra cosa que queremos hablar. Sabemos que ahí se encuentran las mayores las virtudes de Cristo, ¿no? Pero vamos a hablar esto para que llegue de alguna manera más personal, para que nosotros podamos practicarlo y entenderlo, entender de qué manera podíamos empezar a practicar la palabra. Amén. Bueno, vamos a empezar hablando de la primera virtud, que es la obediencia. Una de las virtudes de Cristo era que era un hombre obediente. Cristo fue obediente y lo manifiesta y lo dice la palabra de Dios. En Filipenses, vamos a leer la escritura, Filipenses capítulo 2, de versículo 5 al 8, y después del 8 al 11, o al 13, perdón, pero vamos a hacernos énfasis y haciendo foco en la palabra sobre la obediencia en Cristo. Amén. Su palabra dice así, en el nombre de Jesús. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gloria al Señor. Qué poderosa palabra. Qué bendición para nuestra vida, para que nosotros podamos aprender mucho más de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia. Hoy vamos a poner como énfasis en la obediencia. Cristo, dice la Escritura en el capítulo 6, en el versículo 5 en adelante, dice que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, ¿qué sacaba de estos dos versículos? 3 hasta 4 actitudes de Cristo que manifiesta en estos versículos. La mente, que nosotros tenemos que tener una mente de Cristo. Una mente de Cristo. Tenemos que tener la actitud de Cristo, en obediencia. Una disposición también, porque fue un hombre que fue dispuesto a obedecer. Y ese sentir que hubo en su corazón.
ese sentir que manifestaba Él en su amor y misericordia, para hacer que la voluntad justamente del Padre, que podamos sentir, tener la mente y la actitud y la disposición que tenía Cristo, siendo obediente al Padre. Estos versículos manifiestan eso. Él fue obediente. Y de hecho nosotros, por ende, tenemos que ser obedientes y tenemos que tener 3 hasta esas 4 actitudes de Cristo. Recuerden, mente, esa actitud, disposición y ese sentir en el corazón. Amén. Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén, gloria a Dios. Entonces, uno averiguando dice que en el griego también se traduce como vaciar. Imagínense, dice que se despojó, dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La relación, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce esto? Se podía traducir como que Él se vació. O sea, Cristo puso a un lado sus atributos de la deidad, ¿no? Cristo dice que Cristo en el griego se traduce como vaciar, despojarse, como vaciar, ¿no? ¿Para qué? Para tomar en forma y convertirse en forma de qué, de persona, de siervo o hasta de esclavo para servir a todos o en todo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él ha mostrado otro acto y otra actitud de obediencia. Dice que él no siendo, aún siendo como Dios, ¿no? Dice, tomó forma de siervo y hecho semejante, ¿no?, a los hombres. Que él no escatimó. Fíjense que él, en el versículo 6 habla justamente que él era justamente Dios. Y Dios estaba en él. Pero él se despojó de esa deidad. Dice que dejó de un lado la deidad. Pero eso no quiere decir que Jesús perdió su divinidad. Él siguió siendo Jesús. Él siguió siendo el Hijo de Dios. Él siguió siendo el Hijo de Dios en quien tiene complacencia, dice su Escritura. Él es el Hijo de Dios. Él no se despojó de su divinidad. Él dice que dejó a un lado sus atributos de la deidad. Nada más para convertirse que, recordemos que en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, lo aclara la Escritura. Dice que él, Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así su palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria al Señor. Una figura de que Él se hizo carne. Él vino al mundo, saliendo, Él dice que siendo Dios, dice, se hizo carne para caminar entre nosotros, para vivir entre nosotros, para vivir y sentir lo que sentimos nosotros, para hoy ser nuestro abogado en el cielo. Jesucristo vino a servir. Recuerden eso, que el mayor de los ministerios es el servicio. Y Él puso en obediencia a la palabra. Él fue obediente a la palabra. Él vino hecho carne, despojándose, dice la Escritura en Filipenses, despojándose de todo. Que aún siendo en forma de Dios, no tomó cosa alguna de que aferrarse. No, Él glorificando siempre al Padre. Amén. Qué lindo, que hermano, que nosotros podamos compartir eso. Qué lindo, hermano, que nosotros podamos experimentar eso, el sentir que hubo en Cristo Jesús, esa actitud, ¿no?, esa disposición y ese sentir, ¿no?, en el corazón, que podamos ser como Cristo era. Dice el versículo 8 de Filipenses, vamos al libro de Filipenses, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Wow! Gloria a Dios. Dice que Jesús, en un acto de humillación y humildad, se somete, escuche bien, voluntariamente a una muerte vergonzosa en el mundo antiguo, que era la crucifixión. Cristo vino a morir por nosotros, amén, pero para salvarnos, amén, para darnos vida y vida en abundancia, para darnos vida y vida eterna. Él vino al rescate de muchos, dice su Escritura.
Él vino sumiso. Tres cosas que manifiesta la palabra sobre de alguna manera, tres cosas que tienen en relación. Que él dice que vino, él era seguro en Dios. Él dice que era sumiso y era desinteresado de alguna manera. Él no vino por las cosas temporales y terrenales, él vino a cumplir un mandato de parte de Dios. Él se hizo carne para sentir lo que sentís hoy. Para estar delante de Dios como abogado nuestro en el cielo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él dice que fue a la cruz de muerte, a la muerte, pero fue sumiso hasta la cruz. ¿Para qué? Para que darnos salvación y vida eterna, querido hermano. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que es entender por qué Él vino a este mundo. Qué bueno es saber que Él vino al rescate de muchos. Qué bueno es saber que Él vino a dar la vida por nosotros, a ocupar el lugar que merecíamos nosotros siendo pecadores. Queríamos leerte un texto bíblico, un versículo también en el libro de Primera de Samuel, que habla justamente de la obediencia que Dios, el profeta Samuel hablaba. El profeta Samuel en una oportunidad le hablaba justamente a Saúl y le decía esto al rey Saúl. Samuel 15, 22. ¿Qué dice la Escritura? Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué dice Dios acerca de la obediencia? Él no necesita el sacrificio, ya lo hizo Cristo una vez y para siempre. Amén. Él ya no necesita ningún sacrificio de hombre, ya lo hizo Cristo, escucha hermano, una vez y para siempre. Él ya se entregó en la cruz, como leíamos recién en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Él fue obediente a la cruz. Él voluntariamente, a él nadie lo obligó, él se sometió. Él se sujetó a la obediencia. Él vino a cumplir lo que el Padre le había mandado hacer. Gloria a Cristo Jesús. Dice que Él no quiere más sacrificio. No hay nada que vos puedas hacer para comprar el corazón de Dios. No, ya lo hizo Cristo por nosotros. Lo que nos toca hacer nosotros es que seamos obedientes a su palabra. Que podamos en actitud, que podamos poner esta vida, que la palabra es práctica, la palabra se practica, que podamos tener esos atributos, estas actitudes y estas virtudes de aquel que nos llamó, Cristo Jesús. Un versículo que es contrario a este está en Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, 19. Dice así la Escritura. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué tremendo, ¿no? Por un pecado, por un hombre entró el pecado, pero el Cristo vino a salvarnos a todos. A todo aquel que confiese a Cristo. Amén. A todo aquel que reciba como Señor y Salvador a Cristo. Él vino a salvarnos, a darnos vida cuando estábamos muertos. Él vino a rescatarnos, a limpiarnos de toda malicia, de todo pecado. Él vino a darnos lo que nosotros no nos merecíamos. En el nombre de Jesús, por eso todas las cosas se hacen para que el nombre del Padre sea glorificado. Y el peso que tiene la palabra obediencia, porque el revés de esto, la desobediencia a través de Adán hizo que entre el pecado y nos destituyó de la gloria de Dios. Pero a través de la obediencia de Dios, la palabra y la acción que Cristo tuvo, a través de su acción en la cruz, pudimos entrar de vuelta Amén. A esta relación con nuestro Padre Celestial. Solamente a través de esa obediencia hoy podemos tener una relación con nuestro Señor y Salvador. Amén, gloria a Dios. Mire, Él sufrió la peor de las humillaciones.
Él sufrió la peor de las humillaciones camino a la cruz. Solo por ser humilde. Solo por hacer el trabajo que Dios le había mandado hacer. Pero Él voluntariamente se entregó. Por amor. Por nosotros. Por eso le damos gloria al Señor. Amén. Queridos hermanos, qué bueno saber que tenemos la libertad en Cristo. Queridos hermanos, qué bueno saber que tenemos la oportunidad en Cristo. La Biblia dice que por eso queríamos hacerte este llamado. En Juan capítulo 14, versículo 23. Dice la Escritura. Amén, lo dice su palabra. San Juan 14, 23. Respondió Jesús y les dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. Gloria al Gloria a Señor. Dios. El que me ama, mi palabra guarda. Hermano, es una invitación a que nosotros, que ya estamos en el camino del Señor y estamos leyendo la Biblia, leyéndola, que es la palabra de Dios, que guardemos su palabra. Seamos obedientes, Señor. Seamos obedientes al Señor. Seamos obedientes. Cumplamos las cosas con obediencia y todo nos va a ir bien. Sobre todas las cosas, guardando en obediencia, nuestra alma no se perderá, se salvará. Y esa es su promesa. Él vino en rescate de muchos. Él dice que entregó su vida, no escatimó. Él dio la vida por nosotros. Seamos obedientes y cumplamos ese requisito, una de las virtudes de Cristo, que es la obediencia. La semana que viene podamos subir otro video más y que digamos hablar en relación de otra virtud más de Cristo y que tiene que ver también con la humildad. Hoy experimentamos un poquito de lo que es la obediencia. Gloria al Señor. Pero antes de cerrar el video queríamos hacerte la invitación. La invitación es que aquel que por primera vez lo está viendo y aquel que por primera vez lo está escuchando, que pueda no solo anhelar a tener a Cristo, sino que radicalmente en su vida se convierta en algo verdadero. Que lleve la palabra en obediencia y que pueda practicar las mayores de las virtudes de Cristo. Les recordamos que no es religión. Amén. No es religión, ¿sí? Es una relación con el Padre. Amén. A través de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Amén. Te hacemos la invitación y quiero que de ese lado repitas con nosotros estas palabras. Si has decidido entregarle la vida a Cristo, has decidido cambiar tu manera de vivir, que sea este momento propicio para confesar a Cristo como Señor y Salvador de tu alma. Amén. Entonces repite la palabra esta juntos con nosotros para la salvación y vida eterna. Amén. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, te doy Jesús, gracias. Te doy gracias. Gracias primeramente, por perdonarme. Por perdonar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy un pecador. Y que sin ti nada soy. Que sin ti nada soy. Reconozco que te necesito. Reconozco que te necesito. Quiero tenerte en mi vida, Señor. Quiero tenerte en mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego que me escuches. Te ruego que escuches. Me arrepiento. Me arrepiento. De todas las cosas. De todas las cosas. Que he hecho. Que he hecho. Padre. Padre. Quiero recibir a Jesús. Quiero recibir a Jesús. Confesar a Jesús. Confesar a Jesús. Que Él es mi Señor. Que Él es mi Señor. Mi Salvador. Mi Salvador. Y recibirlo en mi corazón. Y recibirlo en mi corazón. Como único y suficiente. Como único y suficiente. Salvador de mi alma. Salvador de mi alma. Y para que escribas en el libro. Y para que escribas en el libro. De la vida eterna. De la vida eterna. Mi nombre. Mi nombre. Padre. Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy toda la gloria. Te doy toda la gloria. Y gracias. Gracias. Por aceptarme. Por aceptarme. Por perdonarme. Y por perdonarme. Amén. Amén. Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. Y el próximo video, que lo vamos a subir la semana que viene, hablaremos una virtud más de nuestro Señor. Y esta vez vamos a ver un poco de la humildad de Cristo. Amén. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Que la paz del Señor que la los paz guarde. del Señor esté con todos. Te damos gracias. Y queremos damos orar gracias. también para que esto no solamente sea una enseñanza o un video más, sino decirte
que en el nombre de Jesús, Amén. que se radique en Sí, tu Señor. vida, en tu corazón, Sí. y que si hayas hecho esta confesión, serás salvo, dice tu palabra. Amén. Todo que crea en Cristo Jesús será Señor. salvo. Amén. Te damos gracias, Gracias, en el Jesús. nombre de Jesús. Amén.